Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a hablar de la química, de la atracción, y de una confesión que ha puesto a muchos a soñar. Así es, vamos a desgranar esa famosa frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman, ese el hombre más guapo que he conocido. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significa realmente? Y lo más importante, ¿qué nos dice sobre la dinámica de la fama, las relaciones en el ojo público y esa chispa que enciende la pantalla? Si les gusta el mundo del espectáculo, las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela y, ¿por qué no, un poquito de cotilleo de la buena, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Empezamos. Todos recordamos la época en que Erkenzicus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, arrasó en las pantallas. Fue un fenómeno. Y en el centro de ese huracán de éxito estaban ellos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y esa conexión que proyectaban en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no preguntarse, ¿es real? ¿Existe esa magia fuera de los focos? Y parece que para Demet, la respuesta es un rotundo sí, al menos en cuanto a la apreciación física. Cuando ella dijo el hombre más guapo que he conocido, no fue una frase al azar, fue una declaración. Una que resonó, que generó titulares, que hizo suspirar a fans y que, por supuesto, nos dejó a todos con la boca abierta. Pero, ¿qué implica decir algo así? No es solo decir que alguien es guapo. Es una comparación, una jerarquización. Significa que de todas las personas que ha conocido, de todas las caras que ha visto, de todos los hombres que han pasado por su vida, Can Yaman se alza con la corona de la belleza. Y eso, amigos míos, es un cumplido monumental. Piensen en la cantidad de personas influyentes, exitosas y sí, físicamente atractivas que deben cruzarse con Demet Özdemir en su día a día. Actores, directores, personalidades de la moda, y un largo etcétera. Que ella destaque a Can Yaman por encima de todos es algo significativo. Ahora, no podemos ignorar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron rodaje, compartieron escenas íntimas, compartieron risas y lágrimas en la ficción. La cercanía física, la complicidad que exige un proyecto así, puede generar lazos y percepciones muy particulares. Es fácil que la línea entre la actuación y la realidad se difumine un poco, especialmente cuando la química es tan fuerte y la audiencia lo pide a gritos. El público se enamora de la pareja en pantalla, y es natural que deseen que esa conexión trascienda la ficción. Y a veces esas declaraciones, como la de Demet, alimentan esa esperanza, esa fantasía. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué dice esto sobre Can Yaman? Pues, sin duda, lo consolida como un ícono de la belleza masculina. Él ya era conocido por su físico imponente, su carisma y su estilo. Pero una declaración así, viniendo de una actriz de la talla y popularidad de Demet Özdemir, le otorga un nivel de validación casi oficial. Es como si el universo del espectáculo hubiera puesto su sello de aprobación. Y no es para menos. Can Yaman posee esa combinación de rasgos que muchos consideran el ideal masculino, una mandíbula marcada, ojos expresivos, una sonrisa cautivadora, y un físico tonificado. Es el arquetipo del galán moderno, aquel que puede pasar de la intensidad dramática a la ternura romántica en un instante. Además, pensemos en la repercusión mediática. Una frase así no pasa desapercibida. Genera clics, genera noticias, genera conversaciones. Para los medios de comunicación, es oro puro. Les permite mantener vivo el interés en los actores, en la serie que los catapultó, y en sus vidas personales. Y para los fans, es una ventana a esa supuesta intimidad, una forma de sentirse más cerca de sus ídolos. Es un ciclo de interés y promoción que beneficia a todos, aunque a veces pueda sentirse un poco invasivo para los propios protagonistas. Sin embargo, es importante también ser cautelosos con las interpretaciones. ¿Significa esta frase que Demet y Can tuvieron una relación sentimental profunda y duradera? No necesariamente. En el mundo de la actuación, la admiración y el respeto profesional pueden ser muy fuertes.
La frase puede ser una expresión genuina de admiración por la belleza física de su compañero de reparto, sin implicar necesariamente sentimientos románticos más allá de la amistad o la buena relación profesional. Es posible que Demet, en ese momento y en ese contexto, realmente pensara eso y lo expresara de manera sincera. La belleza es subjetiva, claro, pero hay ciertos atributos que son universalmente reconocidos, y Kanyaman posee muchos de ellos. También podemos analizarlo desde la perspectiva del empoderamiento femenino. Demet Özdemir es una actriz exitosa por derecho propio. Ha construido una carrera sólida y se ha ganado el respeto de la industria y del público. Cuando ella hace una declaración de este tipo, no está buscando la aprobación de nadie. Está expresando su opinión, su percepción. Es una mujer segura de sí misma que reconoce y valora la belleza en los demás, y que no tiene reparos en decirlo. Esto, en sí mismo, es un mensaje positivo. Ahora pensemos en la presión que recae sobre los actores, especialmente en aquellos que trabajan juntos en producciones de gran éxito. La audiencia espera, desea, a veces exige que la química en pantalla se traduzca en una relación en la vida real. Cuando eso no sucede o cuando hay rumores, la presión aumenta. En este caso, la declaración de Demet podría haber sido una forma de alimentar esa expectativa, o simplemente una respuesta honesta a una pregunta. Sea como sea, el impacto fue innegable. Podríamos también reflexionar sobre el concepto de el hombre más guapo. La belleza es un constructo, pero también es una realidad que influye en cómo percibimos a las personas. En el mundo del entretenimiento, la apariencia física juega un papel crucial. Y Kanyaman ha sabido explotar y cultivar esa imagen, convirtiéndose en un referente de belleza masculina en Turquía y más allá. La declaración de Demet Özdemir simplemente confirma lo que muchos ya pensaban, o al menos lo pone en una plataforma mucho más alta y visible. Analicemos un poco la trayectoria de ambos. Demet Özdemir ha tenido un ascenso meteórico. Desde sus inicios ha demostrado talento, carisma y una gran capacidad para conectar con el público. Ha participado en diversas producciones, pero Erkencikus fue, sin duda, el proyecto que la lanzó a la fama internacional. Kanyaman, por su parte, también ha construido una carrera exitosa, caracterizada por su presencia escénica y su atractivo físico, que le ha valido una legión de seguidores. Trabajar juntos en una serie con tal éxito internacional les dio una plataforma para proyectar sus carreras a un nivel global. La frase "el hombre más guapo que he conocido" también nos invita a pensar en el lenguaje de las emociones y las relaciones en el contexto de la industria del entretenimiento. A menudo estas profesiones implican una exposición constante, donde las interacciones personales se vuelven públicas. Las amistades, los amores, las rupturas, todo está bajo el escrutinio de los fans y los medios. Y a veces las palabras se convierten en la única forma de comunicación, de expresar sentimientos o simplemente de manejar la narrativa. Consideremos la posibilidad de que la declaración fuera parte de una estrategia. En el mundo del marketing y la promoción, a veces se utilizan declaraciones audaces para generar interés. No estoy sugiriendo que haya sido el caso, pero es una posibilidad a tener en cuenta en la industria del espectáculo. Sin embargo, dada la naturaleza del comentario y la forma en que se presentó, parece más probable que fuera una expresión genuina de admiración, quizás impulsada por la experiencia compartida en el rodaje. La intensidad de trabajar juntos en un proyecto tan exigente puede crear vínculos y percepciones únicas. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, que la atracción física es una parte importante de la conexión humana, y más aún en el ámbito de la actuación, donde la imagen proyectada es fundamental. Segundo, que las declaraciones de celebridades, por sencillas que parezcan, pueden tener un gran impacto mediático y generar múltiples interpretaciones. Tercero, que la química en pantalla a menudo se percibe como algo real por el público, y cualquier comentario que alimente esa percepción se amplifica. Para Demet Özdemir, esta declaración es una muestra de su sinceridad y de su capacidad para expresar sus opiniones. Para Kanyaman es un reconocimiento más a su atractivo, consolidándolo como uno de los hombres más deseados del panorama actual. Y para nosotros los espectadores, es una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas de la fama, las relaciones públicas y el poder de las palabras. En resumen, la frase de Demet Özdemir sobre Kanyaman, el hombre más guapo que he conocido, es mucho más que un simple cumplido. Es una declaración que resonó en el mundo del espectáculo, que alimentó la fantasía de los fans y que, sin duda, añadió más brillo a la ya deslumbrante imagen de ambos actores.
Nos recuerda la importancia de la atracción, la química y la conexión, especialmente cuando se magnifican por la luz de los focos. Es una ventana a la percepción personal dentro de la industria, y un testimonio del impacto que las palabras de figuras públicas pueden tener. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy en este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la química en pantalla a menudo se traslada a la vida real? ¿Qué opinan de las declaraciones públicas de los famosos sobre sus compañeros? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.